razón de cambio promedio era simplemente f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿cierto? Y ese es a nivel algebraico. A nivel geométrico, ustedes conmigo dijeron, profe, también se puede decir que la razón de cambio promedio es la pendiente de la recta secante a la curva. Perfecto. Y dijeron, profe, pero también a veces preguntan que el cociente de diferencia. Entonces, la razón de cambio promedio es lo mismo que el cociente de diferencia, sino que se cambia la delta x por h. Entonces, f de x más h menos f de x sobre h. ¿De acuerdo? Miren que esa vaina, como es promedio, no es medio burdo, ¿cierto? El cambio de la abscisa sobre el cambio de la ordenada, entonces simplemente es así, burdo. Pero cuando nos dicen, no, calculate mejor la razón de cambio instantáneo, razón de cambio instantáneo, es esta misma vaina, pero con la palabra límite. Cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿cierto? Esta, decíamos en la clase anterior, que miren que es esta misma vaina, sino que le clavan el límite, ¿cierto? Les decíamos que esta algebraicamente es así, aparece un límite. Puedo decir, bueno, ya como no álgebra, sino cálculo, porque el límite es propio del cálculo, ¿no? Pero bueno, la expresión matemática es esta. Pero si quieren el concepto geométrico sería, la razón de cambio instantáneo es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Ah, ya, listo. No lo olviden. Punto les preguntan eso. Y evidentemente la razón de cambio instantáneo es lo que nosotros necesitábamos, la derivada, ¿cierto? Si tenemos una función f de x con la que estamos trabajando, su derivada aparece con esta notación, f de x. Se ve f' de x. Si la función es f de x, su derivada se ve con esa f' de x o derivada de x o derivada de f de x, perdón. También puede aparecer como a veces usted tiene la función así, y igual a tal cosa, la derivada pues va a ser y', ¿de acuerdo? Los físicos, cuando tienen la función y, en física, alguno de ustedes le da después por estudiar alguna aplicación física, no educación física, sino física, ¿no? Como ciencia natural, esa es así. Si llegan a ver en un libro con un puntico encima, eso es la derivada. Porque los físicos esa prima la utilizan para otros conceptos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? También aparece df. No, trabajemos con estas dos nomás, ¿sí? Por ahora, después vemos más terminologías, que la de Leibniz, que la de Newton, que la de, bueno, la de todo el mundo. Por ahora necesito que sepan que si ven f de x, f' de x es su derivada. Si ven y de x es su derivada. ¿Qué más? Hagamos unos ejemplitos ahí como para entrar en calor de derivadas por paso al límite. En la otra clase les decía que es como aprender a hacer derivadas por límite o por la ley de los 4 pasos. Creo que le llaman en el libro, en el cálculo de Larson. Hay un cálculo de Larson que es un cálculo intermedio en dificultad. A ese se llama ley de los 4 pasos, ¿sí o no? Que es reescribir la función, simplificar, derivar y no sé qué. Nosotros aquí vamos a entenderla derivada por definición. Derivada por definición, ven aquí. Entonces la dejamos listica. Profe, ¿cómo queda entonces? Si tenemos una función f de x, su derivada, que llamaremos f' de x, es igual a esta vaina con el límite. Es igual al límite cuando delta de x tiende a 0,
de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Listo. Profe, y si fuera con esta, con h no se la sabe, también no la sabemos. La derivada también la podemos escribir f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Listo. Bueno, insisto, es como una necesidad de las aplicaciones de los límites resolver derivadas por definición. Pero en la práctica vamos a trabajar hoy resolviendo derivadas por técnicas de derivación. ¿Sí? Nos vamos a ver que entre más se complejice una función, sus derivadas salen con un torrente de álgebra que no es difícil, sino dispendioso. Entonces, ¿para qué vender leche con la vaca al hombro si ya hay carros, ¿no? Bueno, entonces vamos a pillar esto. No se olviden de cerrar los micrófonos para que no me... No se olviden de cerrar los micrófonos porque agarran a charlar y a alegar ahí con los hermanos o con los hijos. Yo muy harto acá. Este celular sí está aquí, ¿ve? Estiro la mano, ahí lo toco. Míralo. Ese sonido me desconcentra porque creo que son ustedes que van a participar o van a meter la cucharada y no es que, ¡ella, hija sopa! No coja ese gato. No me quite el celular. Bueno, entonces, digamos así. Derivar por definición. Derivar por definición. Pero tenés que saberlo. Por ejemplo, evaluar esto ahora que estamos haciendo los exámenes por Moodle sería mega gallo porque ¿cierto? La única forma de, porque usted puede derivar por técnica y decirme, no, yo la hice por definición, es paja. Para poder evaluar esto, que tendría que decirle, Moodle tiene una aplicación que es de respuesta corta, entonces usted haga el procedimiento, sería la única forma, ¿no? Pero apréndanlo, así no se los evalúe ahora, la vida se los evalúa. Vamos a arrancar con la más ridícula de las funciones. F de x igual a pi. Esa que sea una, derivar por definición, la A. B. Y igual a x. C. Y igual a raíz de x. ¿Sí? D. F de x igual a 1 sobre x. Y la última. E. H de x igual a x a la cuarta. ¿Sí? No me le a la cuarta, no exageremos. Es solución. Solución. Lo primero que tenés es tener en el cráneo la fórmula de la derivada, o sea, la definición de derivada, si no, pues sois cadáver. Yo sí me la aprendí porque me daba mucho miedo mi profesor en los parciales. Entonces, f' de x igual al límite, y tráigame el límite, límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. En los años que llevo orientando esto es muy fácil, eso es pura álgebra, ¿sí o no? Pero hay manes o sea, la culpa es de nosotros los profesores de bachillerato, somos como chindilacos a ratos, porque no les jodemos la vida duro a los muchachos en funciones. Hay un man que les enseñaron la función lineal, la función cuadrada, y no sabe nada, pero no sabe nada. Aprender una función es ser capaz de interactuar con ella. Por ejemplo, que usted sea capaz de entender esto. Cuando uno le enseña bien a un muchacho, la función es que un muchacho no se azare cuando le dicen
aplique esta fórmula, ¿cierto? Entonces, un pelado que haya aprendido bien esto, que le hayan colaborado, dice así, vea, es ir a la función y el argumento, en vez de colocar X, la X en cualquiera de sus acepciones, en cualquiera de las partes donde aparezca, la cambio por la X, pero aumentada en delta X. Ah, sí, sí. Eso es lo que te toca hacer. Cambiar X por X más delta X. Eso sería ir a la función, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, profe. Entonces, en la parte A, decimos, como es F, F' de X igual, la bien bonita, la prima, igual al límite, cuando delta de X tiende a 0. Ahora sí, me voy para la función F de X y donde haya X, la cambio por X más delta X. Pues madre. Entonces, no hay X para cambiar. ¿De acuerdo? No hay X para cambiar. ¿Cierto? Porque donde haya X, la cambio por X más delta X. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, ¿y ahí qué hago, profe? Si no hay forma de... Si no hay forma de restarle, ¿cierto? Entonces, como no hay, como la parte donde se puede... Es como si usted tuviera así, la f de x es igual a x más 1. Y me dicen que cambie x por x más delta x. O sea, hallar f de x más delta x sería igual a este señor que se llama x más delta x. La meto entre paréntesis para que vean que es esta es como la x de esto, más 1, ¿cierto? Pero si me dice, no, me equivoqué, es que la función no era no era x más 1, sino 1. Entonces, esto no va, porque no tengo que reemplazar, solamente coloco el 1, ¿sí o no? Entonces, aquí da lo mismo. Como no hay de dónde evaluar, queda la constante pi. Menos, después me dice, vaya y me resta la constante. ¿Cuál constante? Vaya y le resta la función dada. La función dada es pi. Pues queda pi menos pi sobre delta de x. Esto es igual f' de x al límite cuando delta de x tiende a 0, de 0 sobre delta de x. ¿Sí o no? Esto no es 0, es muy cercano a 0, pero no es 0. Porque si fuera 0 sobre 0 es una indeterminación. Pero como delta de x tiende a 0 y no necesariamente es 0, entonces cualquier cantidad 0 dividida entre algo que no es 0 da 0. Entonces, pero no la coloquemos ahí. Entonces nos queda que f' de x igual a 0. Lo que debe quedarles en el cerebro es lo siguiente. La derivada de cualquier constante es 0. Profe, ¿por qué? Desde el punto de vista de los ingenieros, de los matemáticos, esos manes les gusta decir la derivada es la tangente a la curva. Usted ya sabe por qué, que es la pendiente de la tangente y la... ¿sí o no? Pero eso a un administrador, a un contador, a un man de ciencias sociales, de ciencias económico-administrativas, la derivada es la tangente a la curva. Uf, eso no le dice nada. Pero una persona avispada como ustedes, que necesiten un concepto más cercano a su realidad, tal vez diga, no, espérate, la derivada es la variación, papito. Razón de cambio es una variación. Que si una persona avispada dice, no, esta vaina de tangente a la curva, dejémoslo a los ingenieros, a los matemáticos. A mí, en mi administración, en mi contaduría, en mi economía, yo necesito es decir, la derivada es la variación de la función. Ah, ya, bueno, listo, te acepto, la derivada es la variación de la función. Y el número pi, que es una constante, varía. No, las constantes no, pues ¿cómo va a variar? Si variara, sería una variable. Entonces, una constante se caracteriza porque no varía. Y entonces llegamos a la conclusión conceptual. La derivada de algo que no varíe, o sea, una constante es 0. La derivada de una constante. Entonces, si después te quito pi, te pongo un 7, la derivada de 7, no vas a decir que 7, no, 0, porque es una constante. La derivada de a más b y a más b son constantes, 0. La derivada de k, si k es una constante, 0.
Que quede claro, la derivada de una constante es nula o cero. Muy bien. Sale, papá. Para la segunda. La segunda es la B. La función es y igual a x. ¿Cierto? La función es y igual a x. Entonces la derivada de y es y'. Y' igual al límite cuando delta de x tiende a cero. Entonces, ya no la sabemos, ya está en el cerebro, no importa. Voy a aquí en la mente tengo la fórmula x más delta x. Entonces, voy a mi función que se llama x y esta la cambio. Esta quedaría x más delta x. Listo. ¿Qué más dice la fórmula? Menos f de x. Pero f de x es y y es igual a x, menos x. Listo. Y todo eso sobre delta de x. Delta de x. Muy bien. ¿Qué más, profe? Pero esta x y esta x se cancelan. Entonces te queda que esto es igual al límite cuando delta de x tiende a cero y arriba quedó delta de x y abajo también. Concluimos que y' igual. Y' es igual. Delta de x tiende a cero, pero no es cero. Entonces esto nos da 1. Conclusión. Siempre que derives la x, te va a dar 1. Los pelados cuando están ñucos, que la derivada de x es x. La variación de la función vale la misma. La única que es igual a su derivada, la única función es la exponencial. De resto, pues no se vayan a equivocar. La derivada de una constante, 0. La derivada de x, 1. ¿Sí o no? Bueno. Vamos para la C. La C es y igual a raíz de x. ¿Sí? Y igual a raíz de x. Entonces, y' igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? Me voy para la función que se llama raíz de x, pero yo ya sé que esa vaina, la x se cambia por x más delta x. O sea, raíz de x más delta x. ¿Qué más le hago? Le resto la función dada. ¿Cuál es la función dada? Pues raíz de x menos raíz de x sobre delta de x sobre delta de x. Esta salió más fea, pero yo espero que usted haya tenido un profesor que le guste esto y en los límites le haya enseñado límites con raíces. ¿Sí o no? Si no, demándenlo porque es perversidad. Pero que le gusten las raíces porque aquí salieron, ve. Cuando usted reemplaza, le quedaría x más 0x, raíz de x menos raíz de x, 0. 0 arriba y 0 abajo, indeterminación. Usted tiene que saber cómo hacer esa derivada. ¿Y cómo la hago? Pues en verdad es un límite. Por eso les decía, aprendan a operar con límites porque son las mismas derivadas. Ah, ya, profe. Profe, yo me acuerdo que cuando habían raíces, usted racionalizaba, ¿no era? Pues claro, racionalicemos esa vaina. Entonces, y' igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Ojalá hayan aprendido el factor racionalizante de un binomio. Si aquí es con menos, el factor racionalizante es lo mismo, pero con más. A ver, profe, si me acuerdo de lo que enseñaste con tanto amor. Raíz de x más delta x menos raíz de x. Factor racionalizante es lo mismo. Pongámoslo con ropa, que la mamá diga, yo tan didáctico. ¿Sí o no? Entonces, raíz de x más delta x más raíz de x. Si este es con menos, el racionalizante es con más. Abajo quedaría el delta x que tenemos por lo que multipliqué arriba, raíz de x más delta x más raíz de x. Luego se ve que quedó más gallo. No, eso parece, pero no. Entonces, borramos acá porque este tablerito es muy pichurrio. ¿Sí o no? Bueno, yo compré este tablerito pequeño porque creí que la pandemia duraba 40 días. Van a durar 40 años. Bueno, entonces sigo. Esta es una diferencia de cuadrados. Yo no voy a hacer esto uno por uno, no, eso sería un pecado. Mi Dios me castiga porque ustedes acabaron de ver diferencias de cuadrado y saben que es igual a la primera al cuadrado
menos la segunda al cuadrado. Esa es la esencia de la racionalización, quitar los radicales, ¿sí o no? Entonces, listo, esto quedaría y', si se desconcentra, muere, y' igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de una raíz cuadrada. ¿Qué pasó? Otro que se tiró el problema. Pues. No le metan mal el dedo a esa joda, hombre. Me desconcentran. Les estaba diciendo que voy a hacer este concepto, no voy a realizar la aplicación, aplico el concepto. Esto es una suma de dos cantidades por la diferencia y es igual a la diferencia de sus cuadrados. Una raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues cancela el radical con el cuadrado. Para los que están dormidos, raíz de x al cuadrado, es esto lo que estoy diciendo. Y métale lo que quiera como cantidad subradical y de todas maneras queda lo de dentro. Entonces me va a quedar x más delta x. X más delta x. Menos de la fórmula de diferencia de cuadrados. La segunda cantidad al cuadrado. Esto ni porque usted quiera equivocarse lo logra. Porque si se mira la segunda de acá es la misma. La primera cantidad es la misma y la segunda cantidad es la misma. Entonces, ni queriendo se puede equivocar. La primera al cuadrado se va al gancho, menos la segunda al cuadrado se va al gancho y queda menos x sobre delta de x por esta vaina que momentáneamente le voy a llamar a. Por a. ¿Por qué, profe, le llama a? Porque no la voy a hacer distributiva, entonces queda igual. Esta y esta se va y me queda y' igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Este delta de x se cancela, queda 1 con este. Entonces me queda de 1 sobre y quedó el radical que le llamé a. Los dos radicales. ¿Ya? Raíz de x más delta x. ¿Cierto? Más raíz de x. Listo, profe. ¿Qué más? Ahora sí podemos sustituir. Ojo, recuerden, aunque ya pasamos límite, eso ya lo vimos, pero vuelvo y les digo, yo creo que hay alguien que prende el micrófono, vamos a silenciarlo para que sea serio. Entonces, ojo, es que uno se desconcentra. Les decía que en límites decíamos que solamente se quita la palabra límite cuando ya usted reemplazó la variable. De resto, es un despropósito quitarlo. Límite, límite, límite. En el siguiente paso quito límite porque donde haya delta x pongo un 0, que es la variable. La variable es delta x, no la x, ¿sí o no? Pues en el límite, entonces quedaría así. Y', que ya la encontré, la derivada es 1 sobre raíz de x más 0 más raíz de x. Es igual a 1. Este 0 sobre de raíz de x más raíz de x. Y' igual. Espero que algún profesor que se enamore de esta vaina les haya enseñado términos semejantes. Empezó a loguear esto. Entonces, raíz de x es como una vaca más una vaca. Entonces, bueno. Muchachos, ¿cómo ven ustedes el video? Un poquitico la guía nomás. Está pausando. Hace 30 segundos que comenzó a pausar. Sí. Yo también lo tengo un monitor. Ya, por ejemplo, ahí me quedé como en estas. Entonces, quiero darme cuenta qué está pasando. Porque como el monitor me muestra, bueno, sigamos ahí como que se desempiezó. Ahí se volvió a empezar. Estaba diciéndoles que raíz de x más raíz de x es 2 raíz de x. Arriba queda un 1. Una vaca más una vaca, 2 vacas. Ojo, muchachos, ahí tenemos la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Yo para ustedes me la aprendía de memoria, porque sale mucho.
Al gimnasio. Hagámosle ahí. Bueno. Vamos para la cuarta, esta. Miren que esto es fácil, ¿sí o no? La cuarta derivada, muchachos, es esto. Derivar 1 sobre X. Entonces, f' de X igual al límite, cuando delta de X tiende a 0, ir a la función y cambiar X por X más delta X. En esta sí se equivocan los muchachos. No me oigo, ¿será que está muy bajito el sonido? Bueno, ojo, aquí se lo tiran los haraganes porque hacen esto. 1 sobre X más delta X arriba. ¿Cómo se le ocurre? Recuerde que lo que tiene que cambiar es la X completamente. O sea, si la X está abajo, ¿cómo le vas a poner el delta X al lado? Si te ponen a derivar 7 a la X, ¿cómo me vas a decir que al reemplazar te va a quedar 7 a la X más delta X? No, se la tienes que poner acá. O sea, haciendo la misma función que está haciendo la X. ¿Sí? La X está dividiendo, entonces X más delta X queda dividiendo a la grande. Entonces, eso, menos la función que me dieron, 1 sobre X sobre delta de X. Ahí lo tienen, muchachos. ¿Sí? Bueno, pueden preguntar, pueden hablar, pero que interrumpan, pero que sea una pregunta, no que sea que se le prendió eso. ¿Sí? Pues aprovecheme, porque uno no aprende nada ahí callado viendo los gavilanes, eso. Bueno, muy bien. Esto que sigue no es nada. Fue lo que se vio en matemática básica, que es, o con eso voy a sumar ese quebradito allá. Bueno. Tenemos que preguntarle al otro colega si eso está así de difícil en toda parte, si es que hay mucha demanda de su f' de X igual al límite cuando delta X. Entonces, voy a sumar esto, muchachos. Sumar este quebradito. Este lo multiplico por este y este por este, teniendo en cuenta el menos. X por 1, X. Menos. Todo esto por 1, pues todo esto por 1. Sobre el producto de estos dos. X por X más delta de X. Todo esto sobre delta de X. ¿Qué fue lo que hizo, profe? Arriba multipliqué. Sumé esos quebrados, ustedes ya saben de eso, ¿no? Se multiplica en cruz para los que no aprendieron esto. A sobre X más B sobre Y. Como son diferentes los denominadores, entonces se dice este cruce Y por A Y más este cruce BX sobre el producto. ¿Sí? Fue lo que hice. No hice nada del otro mundo. X por 1 X y este por 1 eso sobre el denominador común. Ojo, bellacos. Aquí le va a poner un 1 para hacer la ley de las proporciones. ¿Sí o no? Entonces quedaría f' de X igual al límite cuando delta de X tiende a 0 de... Ojo, esta X, esta se cancela con esta, ¿sí o no? Pero mucho cuidado que este delta X queda negativa. Por eso solamente cancelo las X. Entonces, quedaría arriba menos delta X por 1 menos delta de X sobre. Abajo me queda X por delta X por el paréntesis. ¿Cómo, profe? X delta X por el paréntesis. ¿Listo? Nuevamente, recuerden que la estrategia es que el delta X es casi un 0.
Entonces hay que cancelarlo arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Si no se ha cancelado, si no se ha simplificado, pues ahí va a estar la indeterminación 0 sobre 0. Cuando uno ya cancela ese 0 arriba y ese casi 0 arriba y ese cuasi 0 abajo, ya sabe que el límite salió, ¿sí? Entonces me quedaría f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a... Arriba que me quedó menos 1, profe, y abajo me quedó x por x más delta de x. Ya esto es cadáver. La derivada me queda así. F' de x igual. Ayúdenme ustedes. Arriba un menos 1. Y abajo, ojo. Este man es 0, ¿eh? Delta x tiende a 0. Entonces simplemente me queda x por x. Porque recuerden que este tiende a 0. Y x por x da x al cuadrado. Entonces, mira, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Esto es muy... El que no le guste esto, pues yo no sé qué le puede gustar, esto es muy bacano. Bueno. Nos quedaría derivar h de x. Como es el último ejemplo que voy a hacer por definición, por paso al límite, lo voy a hacer despacio. Bueno. ¿Listos? ¿Alguien me habló? ¿Qué vas a decir? Sí, qué pena, es que la verdad se me entrecortó cuando empezó También te escucho entrecortada, mujer. la primera parte de esa derivada estimo. Ahí se escucha. No, está muy entrecortado. Por lo menos mi audio se escucha, pero el tuyo no. ¿Me repetís? Yo considero la niña que acabó de hablar. ¿Se está escuchando? Sí, te escucho. Es que, profe, la verdad se me entrecortó el internet cuando empezó a desarrollar la derivada y no entendí muy bien cómo empezó a desarrollarse. ¿Sería que me podría explicar? La que acabamos de hacer. Sí, este primer pasito que se hizo, no comprendí muy bien. Listo. Es que se me Entonces, entrecortó la verdad ahí para adelante. hágale, tranquila. Mire, tengo esta función. Tengo la función 1 sobre x, esta hipérbola. 1 sobre x. ¿Está bien? Y me dicen, deríveme esa vaina. Quiero derivar la función 1 sobre x. Pero derívemela por definición. Allá. Entonces, yo aplico. ¿Qué es lo que se hace? Voy a la función y cambio x por x más delta x. Pero arriba tiene un 1, ¿ve? Y eso fue lo que hice, ¿ve? 1 sobre x más delta x. Después me dice la fórmula, réstele la función dada, menos 1 sobre x. Y todo eso lo divide entre delta de x. ¿Listo? ¿Qué más hizo, profe? Sumé las fracciones o las resté. Hágalo de la forma en que le hayan enseñado. Yo lo hice en diagonal, ¿sí o no? X por 1, x, y más por menos, menos, y x más delta x por 1, x más delta x. Después cancelé esta x con esta, porque la una es positiva y la otra negativa. Y les dije que tuvieran cuidado, porque el signo menos sigue afectando al delta de x. Cuando quite el paréntesis, ese delta de x queda negativo. Entonces,
Y además hice la ley de las proporciones, ¿cierto? Arriba quedó menos delta de x por 1 menos delta de x. Y abajo quedó esto. X por delta de x por delta de x por el paréntesis. ¿Listo? Y después cancelé delta de x arriba y abajo porque son factores. Arriba me queda menos 1 y abajo me da x por el paréntesis. Entonces me queda límite de menos 1 sobre x más delta x. Y ya les digo, ya está calculado el límite. Voy a evaluar la función cuando delta x sea 0. Por ejemplo, le coloco el 0 y me queda 1 sobre x por x. Y x por x es x al cuadrado. Si aún no he entendido fresca, que queda esta que tiene más álgebra todavía. Entonces, vamos a ver. Entonces me dan la función h de x igual a x a la 4. Y me dicen, derívela. Pero la deriva por definición. ¿Sí? Derívela por definición. Entonces, concentrados. H' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? Voy a la función y cambio x por x más delta x. X por x más delta x a la 4. Fui a la función y cambié x por x más delta x. La función queda inalterada en lo demás. A la 4, no se puso a la 5, no. Después dice la fórmula, ya la tienen que tener aquí o si no, no deriva. Menos, reste la función que le dieron. Vean, x a la 4 sobre delta de x. Bueno, ahí acabó el cálculo, ¿cierto? Ahí prácticamente acabó el cálculo, porque si usted me está poniendo cuidado, sabe que esto es calcular un límite. Esta derivada es calcular un límite. Y calcular un límite implica, en este caso, que hay una indeterminación. Un 0 sobre 0 es cancelarlo. Mire, el 0 de abajo está como factor. Necesitamos que delta de x quedara arriba como factor para cancelarlo. Es el proceso siempre en estos casos, ¿sí? Profe, ¿me pasa el favor y me explica el primer paréntesis otra vez? Es que no lo entendí bien. Luego yo entendí que le resta la función, que es aquí al cuadrado, sobre delta x, pero el primero no lo entendí bien, el primer paréntesis. Esta es la función que nos dan. Si nos dicen que la derivemos, se calcula un límite cuando delta de x tiende a 0. Y es la misma función, pero no evaluada en x, sino en x más delta de x. Y que le restes la función que te dieron sobre delta de x. Si no se han aprendido esto, no pasa nada. Por eso la borré, porque yo ya la tengo en el cerebro y ustedes que son jóvenes y tienen que ganar el curso y aprender, pues con mayor razón. Esto tiene que estar en el encéfalo, o sea, ya la leo es aquí. Por eso reemplazo, porque la tengo en el cerebro. Esto. Pero si la tienen que estar viendo, que Dios se apiade de sus almas. Entonces, ojo, pues, esto, guárdela en la cabecita, porque no obligue el cerebro a pensar duro. Entonces, aquí lo que hago es, ya en el cerebro, vaya a la función y cambie x por delta x. Si vos tenés x a la 4 y te dicen cambia x por x más delta x, ¿dónde podría estar la dificultad? Que alguien me diga, cambie x por x más, ¿dónde está la dificultad? No, profe, no hay. Entonces, pero es que está la 4. Si le llegas a poner el 4 así, te queda entre mala y podrida, porque solamente la delta x queda a la 4. Entonces, por eso tenés que ponerle así, ¿ve? Porque esta vaina, x más delta x, en verdad es como tu x, ¿ve? Para que te quede x a la 4. Ah, ya, profe, listo. Y después dije, réstele la función que le dieron, x, ya.
Y todo eso divídalo entre delta X. Sí. Ahí está. Ese no es el problema porque fue de memoria. Yo creo que el problema es cuántos de ustedes saben desarrollar este X más delta X a la 4. Si a veces les queda, si a veces les cuesta trabajo X más Y a la 2. ¿Sí? Que sale un trinomio. Algunos no se acuerdan de este. X más Y a la 3. Ahora es X más Y a la 4. ¿Sí? ¿Cuántos términos tiene un binomio al cuadrado, muchachos? 2. Cuadrado la primera cantidad más el producto más la segunda al Tres. cuadrado. Tres. ¿Ah? 3. 3 términos. No se olvide la niña que me contestó que dijo 2, no. Al desarrollarlo, pues el binomio sí tiene 2, pero yo digo al desarrollarlo. Entonces, al desarrollar el binomio queda un trinomio. Porque recuerda que cuando te enseñaron el binomio de Newton, o si no me lo han enseñado aquí, lo recuerdo, esto tiene n más un términos. Si n vale 0, tiene un término. Si n vale 1, tiene 2 términos. A más b a la 1 es a más b, 2 términos. Si n vale 2, tiene 3 términos.